Police emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Well, I've just come home. I was just out and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Inglaterra en el año 2018 y que me ha llamado especialmente la atención porque vais a ver que es de esos casos en los que la realidad supera la ficción. Así que no me enrollo más y empezamos. La mujer que aparece en la imagen era Jessica Patel, hija del matrimonio formado por Jayantilal y Harsha Patel. Nacida en Leeds, Inglaterra, en 1984, Jessica era la mayor de 6 hermanos y tanto ellos como su padre cuentan que de pequeña era una niña muy tranquila, buena y que nunca dio ningún tipo de problema. Desde siempre su sueño había sido ser farmacéutica, sobre todo para poder ayudar a otras personas. Es por esto que cuando terminó la secundaria se fue a estudiar a la Universidad de Manchester para así lograr su objetivo. En esta universidad, Jessica conoció a Mitesh, un joven 3 años mayor que ella y que también estaba estudiando para ser farmacéutico. De Mitesh apenas existen datos, solo se sabe que al igual que Jessica se apellidaba Patel y que pertenecía a una gran familia hindú de Yorkshire, Inglaterra. Al poco tiempo de conocerse, los jóvenes empezaron una relación de pareja. Pero lamentablemente por aquella época la madre de Jessica cayó enferma y al morir esta, Mitesh supuso un gran apoyo para ella. Además que era un hombre muy detallista, siempre le regalaba flores, peluches, estaba constantemente demostrando su afecto y esto a Jessica le hacía sentir muy feliz. Después de graduarse en la universidad, la pareja contrajo matrimonio en julio de 2009. Celebraron una gran boda hindú en el jardín de la casa del padre de Jessica y hay que decir que este acontecimiento les llenó a todos de felicidad. El matrimonio comenzó su nueva vida en Linthorpe, un pequeño suburbio de Middlesbrough, Inglaterra, donde compraron una situada en Roman Road y fue debido a esto que empezaron a ser muy conocidos en Linthorpe. Según sus vecinos, eran una pareja muy agradable y que siempre intentaban ayudar a todo el mundo. La farmacia empezó a ir bastante bien y eran muy felices en su nueva casa. Sin embargo, faltaba algo más para que su vida fuese perfecta: un hijo. Jessica quería ser madre a toda costa, ya que desde siempre había tenido mucho instinto maternal que demostró cuidando a sus hermanos pequeños. Pero desgraciadamente la pareja tenía problemas para concebir por medios naturales. Es por esto que Jessica tuvo que someterse a varios tratamientos de fertilidad, proceso que por cierto fue muy estresante para ella. Al parecer todo esto coincidió con una pérdida de peso bastante notable en ella, y es que Jessica ya se había sometido a 3 tratamientos sin éxito y se quedó muy mal emocionalmente hablando. Sin embargo, en el 4º intento llegó la felicidad para Jessica, y es que en esta ocasión parecía que todo iba bien. Según le contó a sus hermanas, habían logrado congelar 3 embriones y en junio de 2018 se iba a efectuar el proceso de implantación. La mujer estaba totalmente convencida de que en esa ocasión iba a funcionar. Así que se sentía muy feliz pensando que su sueño de ser madre se iba a materializar finalmente. Pero semanas antes de someterse a este proceso, todo dio un giro radical. El 14 de mayo de 2018 empezó como un día cualquiera en la vida de los Patel. Tal y como hacían siempre, Mitesh fue a trabajar a la farmacia a primera hora de la mañana y poco después apareció Jessica.
A la hora de la comida, Mites dejó la farmacia para ir al gimnasio, donde según él pasó parte de la tarde. Luego fue a su casa y antes de que Jessica regresara del trabajo, pero cuando Mites regresó a su casa, se encontró con una escena aterradora. Please, can you send someone quickly? Yeah, I am. No, Jess, come on, baby, wake up. Baby, wake up. Tenía puesta una bolsa de supermercado en la cabeza, lo que a simple vista indicaba que había fallecido por asfixia. Además, parecía que todo se debía a un robo que había salido mal. Los agentes inmediatamente trataron de preservar la escena del crimen, ya que las primeras horas son las más críticas para la recogida de pruebas, por lo que nadie, ni siquiera Mites, pudo regresar a la casa hasta pasadas unas horas. La familia de Jessica se enteró de lo sucedido a la mañana siguiente. Así que inmediatamente todos fueron hasta la casa del matrimonio, estaban destrozados, pero el que parecía más afectado si cabe era Mites, que fue consolado por la familia de Jessica. Este además les llegó a decir que si alguna vez ponía las manos sobre el que le había hecho eso a su esposa, él mismo acabaría con él, y donde nunca había ocurrido un hecho similar, por no hablar de que la pareja era muy querida gracias a su negocio. Es por esto que en el vecindario empezaron a especular con la posibilidad de que alguien quería hacer daño a este matrimonio por una cuestión de celos, debido al éxito que tenían. Poseían una casa bonita y un negocio que iba bien, por lo tanto, eso podía haber despertado la envidia de alguien que les conocía. Cuando los investigadores analizaron la casa de manera minuciosa, observaron algo que les llamó poderosamente la atención. Y es que ni la puerta ni las ventanas habían sido forzadas, lo que sugería que Jessica conocía a su atacante y le dejó entrar. Para intentar averiguar lo que sucedió ese día, la policía empezó a trazar una línea de tiempo y para esto hablaron con Mites. El marido les contó que la última vez que vio a Jessica fue en la farmacia a la hora de la comida, poco antes de ir al gimnasio. Después de esto estuvo en su casa y luego fue a una pizzería. Pero según él no había visto a su mujer en toda la tarde hasta que llegó a su casa y encontró su cuerpo tirado en el suelo. Durante esta conversación, los agentes observaron que Mites presentaba varios rasguños en el cuello. Pero al ser preguntado por estas heridas, él se justificó diciendo que se las había hecho mientras hacía deporte, en la que Mites estuvo allí. Una llamada de la policía. El agente que estaba al teléfono le comunicó que habían detenido a Mites Patel como presunto autor del asesinato de Jessica, algo a lo que la familia no daba crédito. Al parecer, cuando los investigadores revisaron la casa del matrimonio, encontraron debajo de un colchón el disco duro de la cámara de seguridad que tenía la pareja para grabar desde su casa a la calle. La policía examinó el disco duro que contenía las imágenes del día de los hechos y descubrieron que esa cámara había sido desconectada 4 minutos antes de la llamada que hizo Mites a la policía, avisando de que había encontrado el cuerpo de su mujer en la casa. Los agentes revisaron minuciosamente las imágenes de ese momento y lo que encontraron les dejó perplejos. Y estas imágenes fueron una pieza crucial para los investigadores, ya que mostraban que nadie más había entrado en la casa, solo Jessica y Mites. Ahora solo faltaba averiguar el móvil del crimen y para esto empezaron a revisar el ordenador de Mites. En el historial encontraron varias búsquedas perturbadoras. Entre ellas, cómo quitarle la vida a mi mujer con sobredosis de insulina o por asfixia mecánica. Pero no solo eso, investigando este ordenador en profundidad, pudieron saber que Mites llevaba desde 2013 buscando diferentes formas para acabar con la vida de Jessica. Aquí también descubrieron que había un seguro de vida por el que recibiría 2 millones de libras al fallecer su esposa. Otra prueba importante en contra de Mites apareció al examinar su teléfono móvil.
Y esta aplicación reveló a los detectives que cuando Mites dijo que había llegado a su casa y descubierto el cuerpo, él había subido las escaleras 4 minutos antes de llamar a la policía. Para ellos no existía ninguna razón que les llevase a pensar que él había hecho este movimiento de manera inocente, sobre todo porque desde la entrada se podía ver el cuerpo de Jessica en el suelo, por lo que con todas estas pruebas los investigadores llegaron a la conclusión de que ese día Mites, de 37 años, acabó con la vida de Jessica, de 34. Sin embargo, los detalles más sórdidos de toda esta historia no serían revelados hasta el juicio. El juicio comenzó en diciembre de 2018, exponiendo a los miembros del jurado el lado más oscuro del carácter de Mites. Y es que la revisión realizada por la Asociación de Apoyo Comunitario de Middlesbrough dijo que había señales de que Jessica había sufrido abusos por parte de su esposo durante los 9 años de matrimonio. El informe que hicieron apuntaba a que varios familiares, amigos y colegas habían sido testigos de varios hechos preocupantes. Y es que, por ejemplo, había testigos que vieron cómo Mites gritaba a Jessica delante de sus empleados y clientes de la farmacia. También hubo un episodio relatado por un miembro de la familia de Jessica en el que ésta le contó que durante una discusión Mites le rodeó el cuello dejándola herida. Además, según este informe, aparte de los abusos, su marido también la estaba apartando de su familia. Como es lógico, también se habló de los detalles de la autopsia. Según el médico forense, Jessica había perdido la vida al privarla de aire con una bolsa de plástico en la cabeza. Pero no solo eso, antes le había inyectado insulina, lo que coincidía con una de las búsquedas del ordenador de Mites. Seguidamente le ató de pies y manos con cinta que obtuvo en su propia farmacia. Pero la prueba más importante se obtuvo gracias al ADN encontrado debajo de las uñas de la mano derecha de Jessica. Ella era diestra, lo que demostraba que había luchado para salvar su vida arañando a su atacante, claramente su marido. Porque si recordamos el principio, la policía observó durante su conversación con Mites que éste tenía arañazos en el cuello que él justificó como heridas de gimnasio. Sin embargo, el ADN que había debajo de las uñas de Jessica coincidía con el de su marido. Aunque la verdadera sorpresa se la llevaron todos durante el juicio al enterarse de que Jessica escondía algo sobre su esposo. Y es que, tal y como pudieron averiguar, la mujer sabía que Mites tenía encuentros sexuales con otros hombres a los que conocía a través de aplicaciones móviles. Parece ser que Jessica descubrió todo esto mirando en su teléfono móvil. Sin embargo, Mites le dijo que solo la quería a ella y que quería tener un hijo, por lo que le prometió que no volvería a ver a nadie más para no perderla. Pero de otro hombre, un médico que vivía en Australia y al que había conocido en 2011. Esto demostraba que quería a Jessica fuera de su vida para poder mudarse y empezar una nueva vida en Australia con el que él describía como su alma gemela. Pero lo más siniestro de todo fueron unos mensajes de texto que mostraron donde Mites planeaba tener un hijo con su nuevo amante, el cual tendría gracias a los embriones congelados de Jessica. Es importante mencionar que el amante de Mites declaró como testigo y al investigarle pudieron determinar que no tenía nada que ver con el caso. Durante el juicio, Mites admitió haber mentido a la policía sobre si había visto o no a Jessica esa tarde. Lo que dijo fue que entró en pánico y mintió a los detectives sobre su paradero porque temía que las sospechas recayeran en él. Aún así, negó haberle quitado la vida a Jessica y siempre mantuvo que fue un ladrón. El fiscal le preguntó por qué al encontrar a su esposa herida llamó a la policía en lugar de a una ambulancia y por qué no intentó reanimarla. Pero Mites contestó que no era médico, solo farmacéutico. Además añadió que amaba a su esposa, pero que debería haber sido honesto con su sexualidad y no haberse casado con ella. Afirmó también que Jessica se enteró de sus encuentros con hombres, pero dijo que lo superaron y que acordaron dejarlo en el pasado.
Y es que para él el divorcio no estaba contemplado por su tradición familiar. Después desmanteló la casa para que pareciera que había sido víctima de un ladrón y a las 7:42 salió para crear una coartada falsa. Los miembros del jurado también escucharon que Mites planeaba cobrar 2 millones de libras del seguro de vida para empezar una nueva vida en Australia con su novio, un médico que residía allí y que había conocido a través de una aplicación móvil. El fiscal añadió que fue un asesinato por honor, ya que Mites, quien se crió en una comunidad hindú, sentía que era la única forma en que podía terminar con su matrimonio. 12 días después, el jurado encontró a Mites culpable del asesinato de Jessica y fue sentenciado a pasar un mínimo de 30 años en prisión. La familia de Jessica declaró a los medios de comunicación que la joven lo único que quiso siempre fue enamorarse, tener una familia propia y vivir feliz. El hombre que recibimos en nuestra familia, que prometió cuidarla y protegerla, la traicionó en todo el sentido de la palabra, engañándole en sus sueños, robándole la vida y robándonos a nosotros. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Es terrible lo que le sucedió a Jessica. Yo creo que este hombre no debería salir nunca de prisión. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre este caso y si ya lo conocíais de antes. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y espero veros en el próximo caso.